Pues muchas gracias a todos y todas que están acá acompañándonos. Para mí es un honor poder moderar esta mesa llena de poder femenino, el panel además que inicia este evento, el rol del sector privado en la integración de las personas en movilidad. Y me presento brevemente, les cuento yo de dónde vengo, soy Ana Lilia Ortega y estoy coordinando la unidad de personas en movilidad en Intrare. Intrare es una startup social que se dedica a vincular laboralmente a personas vulnerables, como pueden ser las personas migrantes, personas refugiadas, personas retornadas, a empleo formal y digno. Además, vengo en representación de Hannah Topler, que es la cofundadora de Intrare y que además es orgullosamente Ashuka Fellow, que manda pues, muchos saludos y para mí es un gusto nuevamente el poder moderar este espacio. Este espacio que, pues, como ya también escuchamos en la primera charla de inauguración, como la migración, como las personas también que solicitan asilo, impactan profundamente en las realidades sociales y económicas de los países, especialmente ahorita en este contexto en los países de la región, en América Latina. Son más de 20 millones de personas que se encuentran en movilidad en la región, según datos de la OIM, y la mayoría buscando seguridad, huyendo de violencias, buscando oportunidades laborales y también el acceso a una vida digna. Frente a este escenario, creemos que las empresas tienen un rol muy importante para la integración que va más allá de la contratación de las personas. Creo que en esta charla nos vamos a centrar, como ya hemos visto, ya hay avances, afortunadamente tenemos ya en las mesas a la empresa privada que está sensibilizada, que está contratando, a la sociedad civil, a los organismos internacionales. Entonces vamos a platicar de dónde estamos con estos avances, pero también qué falta y cuál es este rol y este compromiso que desde el sector privado se puede hacer para seguir avanzando en una integración completa o una integración también sostenible de las personas en movilidad. Entonces, bueno, me gustaría que antes de iniciar, cada una de las ponentes se presente, nos cuente su organización, su rol y tal vez empezar conectando con una frase. Hola, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Verushka Mendoza, soy la responsable de recursos humanos en Office y pues muy agradecida de estar aquí porque efectivamente, ¿no? O sea, para nosotros este movimiento, este cambio de narrativa que estamos haciendo, cambio cultural, pues es muy importante poder proyectar lo que se está haciendo desde las empresas privadas y todavía lo mucho que podemos hacer, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de Office. Hola, buenos días. Yo soy Melinda Corret. Si tengo un acento un poco raro, vamos a decir un poco exótico, es que soy francesa, trabajo para IKEA, me encargo del desarrollo de las competencias y también de la integración de programas para personas vulnerables y inmigrantes. Y para responder a la pregunta de la integración con sentido de pertenencia, para mí sería como una integración de las personas realmente, pero no solo como hacer parte de un grupo, pero sino reconocer las competencias, el sistema de valores de las personas, sus creencias, el género y ofrecer oportunidad de integración a largo plazo. Gracias. Me encanta el acento exótico. Muchas gracias. Mi nombre es Domenica Chévere, yo soy la directora de alianzas de Focus Centroamérica Foundation. Quiero contarles un poquito del Focus. Focus es la tercera fundación de lo que nosotros denominamos Seagull Philanthropies. Y Seagull Philanthropies nace justamente de una empresa
necesidades, sino también las oportunidades, y cómo este tipo de situaciones, si bien presenta retos para las sociedades, para las economías, para los gobiernos, también presenta oportunidades. Por eso el banco hoy en día es el inversor más grande en temas de inclusión para la región. Tenemos un portafolio de más de 5 millones de dólares apoyando a países, apoyando a gobiernos en su respuesta, apoyando a ciudades también, y sobre todo apoyando a las sociedades para hacer esta transición más equitativa, más ganancial y más justa para todos. Gracias. Muchas gracias a nuestras grandes ponentes. Y para ya iniciar directo al tema, creo que una parte importante también de estos avances y estas oportunidades gira alrededor de las narrativas que nos contamos, ¿no? Que se cuentan los países, que se cuentan desde las comunidades, las narrativas y las percepciones que se pueden tener alrededor de las personas en movilidad, ¿no? Y los aportes que tienen a su comunidad. Entonces, quisiera empezar con esta pregunta para ti, Melinda. ¿Cómo pueden las empresas contribuir a cambiar la narrativa sobre las personas en movilidad, reconociéndolas como talento y como agentes de cambio? Gracias. Para mí las empresas tienen un rol de cambio muy importante, no solo como conexión con distintos actores del sector perdona, estoy buscando mis palabras. El primer paso sería cambiar la narrativa interna. ¿Cómo lo podríamos hacer de manera concreta? El primero sería como formar, capacitar los responsables que van a emplear los inmigrantes, pero también los colegas. Sería también mostrando historias reales de colaboradores que tienen éxito. Porque como lo decía el señor justamente antes, que vienen con una mochila llena de competencias y una experiencia y resiliencia también por el proceso del cambio que han hecho. También sería diseñar un nuevo proceso de reclutamientos. Sería considerar también los títulos, no solamente los títulos formales, pero sino que las competencias reales de las personas, y desarrollar otros procesos de encuentros con las personas. También sería comunicar públicamente su visión al externo, sería la segunda etapa, promoviendo historiales comunes. Es un poco difícil, no es mi idioma, pero basando, gracias, con datos empíricos, dando pruebas que funcionan y promoviendo también modelos de éxito de las empresas. Invertir también en alianzas. No podemos solo trabajar solos, porque no tenemos competencias en encontrar personas refugiadas o inmigrantes. Tenemos que trabajar con ONGs, con institutos públicos y otras empresas para tener más pesos a la hora de cambiar esta narrativa. Y también sería dando oportunidades concretas a los empleados, a las personas que contratamos. Y cómo lo podríamos hacer es reconocer la experiencia que tienen en nuestras empresas. Por ejemplo, en Francia acabamos de dar certificados y diplomas reconocidos por el Estado de la experiencia que los empleados han adquirido en IKEA. Sería una parte del proceso. Para mí, las empresas pueden transformar a las personas cuando dejan de considerar los inmigrantes como una carga o como personas vulnerables, pero como personas que tienen competencia, que tienen talentos y que podrían también traer transformación en las empresas y además en la sociedad. Muchas gracias, me parece muy valiosa lo que nos comparte
Doménica, con tu experiencia en Focus Foundation, ¿qué estrategias de comunicación interna, justo, o de liderazgo, han sido clave para poder reducir estos prejuicios y poder construir como narrativas más empáticas y entornos más empáticos? No pasa nada. Yo creo que todos pudiéramos responder esta pregunta desde el lugar de donde estamos y al menos desde la experiencia que tenemos en Focus y Signal Philanthropies, hemos visto en estos 4 años que hemos estado trabajando en la región centroamericana dinámicas y estructuras muy complejas, a veces de operatividad, de ejecución, de trabajo, y es muy necesario, como bien decía Serania, traer más una narrativa, acciones más empáticas que se adapten a las realidades donde trabajamos. Y esto implicó tener que adaptarnos muchas veces a situaciones en las que no estábamos preparados. Por ejemplo, pudiera mencionar que una de las cosas es, a veces nosotros desde la oficina tenemos toda una estrategia por escrito, en un documento muy bonito, visual, pero cuando ya vamos a las comunidades donde se está desarrollando, donde se está pasando el cambio, es otra cosa, ¿no? Entonces tuvimos que adaptar ciertos mecanismos o formas de operar con los socios que son organizaciones de la sociedad civil con quienes nosotros trabajamos y a quienes damos subvenciones para que ellos puedan ubicar y ejecutar proyectos, desarrollar iniciativas, desarrollar sus comunidades. Desde ese punto entendimos que no queríamos llegar con una agenda a imponer algo que probablemente no resuelva un problema que tenga la comunidad. Y con eso entendimos que hay gente en esas comunidades que tiene mucha expertise, que lleva más de 20, 25 años trabajando y que está en toda la posición de poder decidir, resolver y ubicar dónde se ubican los fondos y no nosotros llegar a imponer este dinero tiene que ejecutar de tal y tal forma, ¿no? Esa es una manera en cómo pudimos practicar un poco una cultura más empática. Y otra cosa que pudiera mencionar también es una cuestión un poco más flexible en el sentido de cómo operamos a nivel interno, pero también cómo colaboramos con los demás actores. Muchas veces trabajando con la ruralidad, por ejemplo, trabajando con poblaciones indígenas, no se tiene acceso a internet. Entonces hemos tenido que adaptarnos hay veces que probablemente el socio no va a poder estar en una reunión de seguimiento, no va a poder subir un indicador a tiempo porque no tiene el acceso. Y eso nos implica a nosotros tener que ir más bien hacia donde ellos están y no hacerlos llegar a nuestra comunidad. Entonces quisiera como mencionar esas dos cosas como con cultura educativa, con las personas que trabajamos. Me encanta, o sea, este concepto, o más bien esta práctica de poner a la comunidad en medio, ¿no? Que sean ellos quienes te dicen qué está faltando, cuál es la necesidad, cuáles son los retos que todavía ven, y que las organizaciones empiecen a flexibilizarse a un lado con base a esto que comparte la misma comunidad, ¿no? La misma población. Y qué importante también hacerlo de la mano de aliados, como también ya mencionaba Melinda, expertos también, ¿no? En la materia. Entonces, y hablando justo de expertos y pasando, Paula, contigo, en estos importantes análisis que hace el Banco Mundial, ¿no? Sobre el mercado laboral, sobre todo lo que contribuyen las personas de movilidad en los diferentes países. La pregunta es: ¿qué herramientas innovadoras han implementado o propuesto desde el Banco Mundial para motivar el cambio de las percepciones y desafiar los estereotipos que muchas veces limitan la inclusión socioeconómica de estas poblaciones?
No vamos a tomar políticas públicas que a la gente le generen una sensación de miedo o de incertidumbre o de confusión, ¿no? Y entonces eso quiere decir, y ahí el tema es que para atender o para enfrentar fenómenos como significativos para los países como los procesos migratorios, se necesitan políticas públicas. Esto no se puede gestionar en ausencia de esas políticas. Entonces nosotros empezamos a trabajar en estas mediciones, en estos modelos, y muy
logran alcanzar, podrían alcanzar cada una de las personas, ¿no? Y desde ahí empezar a cambiar justo como estas narrativas y mitos y miedos, ¿no? Me encanta que traigas a la mesa también como viene mucho del miedo, ¿no? También estas narrativas que seguimos a veces replicando, ¿no? Desde las comunidades. Me gustaría también preguntarte a ti, desde sabiendo que Office Max es una de las empresas de México que contrata personas en movilidad, que está comprometido con su inclusión, ¿cómo han medido si las políticas de inclusión realmente, perdóname, me equivoqué, qué papel han tenido los medios corporativos, o sea, como dentro de Office Max, como campañas, storytelling, procesos de formación, para romper, que les hayan ayudado para romper estigmas y fomentar empatía dentro de una empresa que ya está tomando acciones para la inclusión de personas en movilidad? Gracias. Pues bueno, para nosotros principalmente en Office Max, o sea, tomamos al colaborador como no como un empleado. O sea, la persona, el colaborador es una persona que entra a una comunidad laboral y que tiene un talento impresionante y que son personas, ¿no? O sea, lo principal, o sea, para nosotros lo principal en las campañas que podemos estar haciendo en Office Max es todos somos personas con talentos, talentos medibles, talentos que efectivamente nos dan una relación de ganar-ganar, ¿no? Entonces, para nosotros principalmente una de las campañas internas que manejamos es el storytelling de hechos reales, de vivencias en donde aquellos migrantes puedan contar cómo en la empresa no solamente ha sido o forma parte de su comunidad laboral, sino cómo les hemos permitido que se desarrollen, que crezcan, y que transmitan lo que son. De verdad que para nosotros es, volviendo un poco a lo que era la narrativa, o sea, para nosotros la narrativa no etiqueta a decir somos migrantes, somos esa narrativa no está, digamos, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro ADN. Digamos que el único momento en donde nosotros podemos compartir esa diversidad cultural es en la gastronomía, que sí nos encanta de repente compartir esas diferencias gastronómicas, pero es en el único momento en donde en Office Max nos permitimos o damos esa apertura a que se compartan esas diferencias. De resto, somos colaboradores, pertenecemos a la misma comunidad, pertenecemos a la misma familia y para nosotros lo importante es que cada una de las personas estemos enfocadas en contribuir en el desarrollo de las personas como individuos y en contribuir en los objetivos comunes de la empresa. Nada más. Esa es la historia, la línea cultural y la línea comunicacional que hemos tenido y de verdad que nos ha permitido a que cada una de las personas migrantes que trabajamos allí, pues nos sintamos que formamos parte de un objetivo común, formamos parte de una comunidad y formamos parte de una familia. Gracias. Muchas gracias, Vero, y un reconocimiento al trabajo que ha hecho Office Max. Creo que algo que dijiste que o sea, me pone a pensar es esta idea que a veces como que se distorsiona es reclutamiento de talento, ¿no? De buen talento. No son obras de caridad, no les estás haciendo el favor, ¿no? Sino que realmente estás reconociendo el talento en una población que tiene ciertas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, gracias por resaltar eso. Y regresaría contigo, Belinda, justo en una pregunta como muy hacia la misma línea, que es cómo logramos que esa inclusión desde la empresa privada, ¿no? Estas empresas que dicen, bueno, somos inclusivas, ¿cómo logramos que esa inclusión
no sea nada más la contratación. O sea, ya contraté y entonces ya soy una empresa incluyente, ¿no? ¿Cómo logramos que esa contratación, o más bien que esa inclusión, no sea solo contratación, sino que también se vuelva un tema de pertenencia y también esa empresa se vuelva un espacio seguro, un espacio donde incluso las personas con movilidad encuentren cultura, ¿no? Encuentren seguridad, encuentren comunidad, ¿no? Que va más allá de la contratación. La primera cosa que tendría que hacer es cambiar totalmente el proceso de reclutamiento desde el principio, que estamos buscando talentos y no diplomas y tenemos que contratar a las personas no en los diplomas, sino con los valores. Tenemos una cultura de empresa muy fuerte en IKEA y la primera cosa que vamos a buscar en esas personas que encontramos es si se comparten el sistema de valores, si tenemos las mismas ganas y compartimos este mismo sentido de pertenencia a un conjunto más importante. La segunda cosa sería también de formar a las personas. Una vez que encontramos las personas, los refugiados por ejemplo, sería un tiempo de preparación para también que entiendan cómo funcionemos como empresa y cómo funcionemos como equipo, para dar la posibilidad de proyectarse más allá del puesto, también ofreciendo posibilidades de desarrollo adentro de la empresa. Sería también ofrecer responsabilidad más allá del puesto, pero también compartir proyectos. Ahora estamos desarrollando en Francia un grupo de reflexión y también de comunicación basado en la voluntad de compartir su experiencia afuera de IKEA y dando también, equipando a las personas con formaciones a la palabra pública con el UNHCR que llaman ACNUR aquí. Eso es muy importante y así que las personas con voluntad podrían compartir su historia y eso también da un sentido de orgullo. Eso sería mi respuesta. Y sí, tengo una historia que compartir. Si tengo tiempo. Acabamos de presentar a IKEA en un evento y no habría nunca podido contratar a esa persona si no habría compartido su historia. Este hombre viene de África, viene de Sudán y tiene mucho talento. Intento entrar en IKEA una vez, 2 veces, pero no funciona porque tenemos un sistema con centralización del reclutamiento. Pero vino y participó en este evento y también vení con el director de una tienda IKEA en Francia y era como un flechazo que se reconocieron y tenían ganas de trabajar juntos. Y al final vino a presentarse como yo quiero venir a trabajar con este hombre, con el director. Y ahora empieza el próximo mes y ya está muy orgulloso de poder tener esa oportunidad y también de sentirse como acogido en una nueva empresa que será también su nuevo grupo. Qué linda historia, Melinda, muchas gracias por compartir y gracias también por resaltar cómo el poderle dar voz a las mismas personas a través de alianzas, ¿no? También a través de organismos que tal vez puedan tener un impacto junto con IKEA, que lo hace como más exponencial, como en este caso cuentas el ejemplo de
acceso al mercado de vivienda, porque dejan de estar en la sombra y en la invisibilidad y empiezan a ser una parte activa de la economía, ¿sí? Y eso tiene que tener una recepción del otro lado. Eso implica que empresas como IKEA, como FISMAS, iniciativas como las que tenemos acá representadas, tienen que hacer un trabajo para que estas personas no solamente puedan emplearse, que es, por ejemplo, entender todo el tema de documentación, con esos permisos los puedo contratar o no, y cómo los contrato, y bajo los términos, sino también generar unas iniciativas para que esas personas, una vez contratadas, se queden, ¿no? Y se queden en las condiciones dignas y, además de eso, productivas para todos, ¿no? Entonces, por esto nosotros, o dándonos cuenta de esto, nos empezamos a encontrar muy seguido con nuestros colegas de la Corporación Financiera Internacional. Este es el hermano gemelo del Banco Mundial que se ocupa o se focaliza en la innovación y el crecimiento y el desarrollo del sector privado. Nos sentamos a trabajar conjuntamente y a desarrollar una alianza. Nosotros estamos aliados de nacimiento, pero a trabajar conjuntamente en que desde lo público generemos las condiciones para que se habiliten esos mercados y que desde lo privado se aprovechen esos mercados. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto a través de 3 servicios principales que ofrecemos para todos nuestros clientes públicos y privados. Análisis. Nosotros seguimos siendo esa institución técnica que se focaliza en entender las situaciones y a través de esto ofrecer no solamente claridad, por ejemplo, a países como Colombia, como Perú, como México, de cuánto retorna por su inversión pública en integración, sino también para empresas, para poder entender cuánto les retorna, cuál es su business case, cuál es su caso de negocios, por invertir en la inclusión de este tipo de poblaciones. ¿Qué es lo que va a ganar? Va a ganar porque llena unas plazas que no se le están llenando. Va a ganar porque tiene una permanencia en esas plazas que de pronto no tiene ya con la población local. Va a ganar con fidelidad. Estas son personas que una vez estas empresas le dan la oportunidad de pertenecer a la sociedad, van a consumir los bienes de estas empresas por el resto de su vida y las generaciones venideras. Entonces, esto te genera unos casos de negocios que nosotros nos estamos encargando de hacer. También trabajamos con la Corporación Financiera Internacional en proveer financiamiento conjunto a lo público y a lo privado. Hay mercados que solamente se van a habilitar una vez hayan reformas. Entonces, si logramos hacer estas inversiones para que todo el ecosistema esté listo, desde lo público y lo privado, vamos a poder acelerar esas ganancias. Y también trabajamos conjuntamente para generar un ecosistema de trabajo más amplio. Los actores con los que trabajan mis colegas de la Corporación Financiera Internacional nunca se encuentran con los actores con los que yo trabajo en el Banco Mundial. Entonces, sentándonos juntos podemos generar y activar un ecosistema mucho más amplio que incluye además la filantropía, las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones que se encargan de hacer ese match laboral y de que estas oportunidades se generen. A través de eso nosotros buscamos acelerar esos beneficios que sabemos que potencialmente se pueden dar en las sociedades. Nosotros sabemos que por cada peso que Colombia invierte en crecimiento, en inclusión, 2 le retornan en crecimiento. Sabemos que por cada peso que Perú invierte en la prestación de servicios públicos, le retornan 2.6 en pago de impuestos. Si estas personas no solamente logran quedarse con unas condiciones de certeza, sino que además logran tener un trabajo digno, logran entrar a ser parte de la economía como consumidores, logran ser parte de las cadenas de valor que están jalonando el crecimiento en los países, se benefician ellos, se beneficia el sector privado y se beneficia la sociedad. Muchas gracias, y claro, o sea, porque no queremos contrataciones, ¿no? Queremos permanencia, o sea, queremos la gente se quede, arraigo, ¿no? Que sean sostenibles, ¿no? Las estrategias, y claro, van de la mano siempre lo público, pero también cómo lo privado puede aportar para que de esas estrategias desde el sector público poder aprovecharlas justo como tú decías y poder amplificar como ese valor también interno, pero también para las mismas personas, ¿no? Y en esa misma línea, a ver, quisiera preguntarte, una vez que tenemos una empresa como Office Max que ya incluye, que ya es más consciente de
Después de eso, ¿cómo se mide si esas políticas de inclusión que se están implementando realmente generan este sentido de pertenencia, no solo de cumplimiento, y que generan justo que las personas se queden, ¿no? Que sea sostenible, que sea Pues la medición básicamente de cumplimiento como tal lo hacemos efectivamente con la contratación, ¿no? Allí ya medimos el número, ¿no? Nos da el número, pero sí tenemos herramientas muy fuertes para medir esa pertenencia que al final es la que nos va a dar la retención, que es con climas laborales. Manejamos también sesiones de focus group, todos, que nos permiten validar cuál es, como pudiésemos decir muy coloquialmente, cuál es el nivel que el colaborador tiene en la camiseta puesta, ¿no? Entonces, al final, para nosotros lo importante es que el colaborador tenga esa camiseta y efectivamente, ¿no? También tenemos herramientas donde vamos midiendo cuál es la retención, cuáles los porcentajes de rotación que tenemos. Al ser una empresa de retail, evidentemente el retail se mueve muy rápido y es muy dinámico, y sí pues constantemente a nivel general, no solamente a esta población, a nivel general medimos cuál es la rotación que estamos teniendo, y evidentemente tenemos KPIs que tenemos que mantener bajo esa rotación, ¿no? Entonces, trabajamos constantemente y en todo el país, todo el equipo de recursos humanos está muy dedicado a ir midiendo, teniendo el termómetro de cómo está el clima en cada una de las tiendas, cómo está el clima en cada uno de los colaboradores, porque insisto, ¿no? O sea, para nosotros todos los colaboradores forman parte de la comunidad. Efectivamente, cuidamos aquella población vulnerable, aquella población que requiere, pero también procuramos que efectivamente su integración a esa igualdad que creo que al final es la búsqueda de todos los migrantes, sea transparente, ¿no? Entonces, sí trabajamos mucho en esos termómetros de clima, que son los que nos permiten medir cuál es la pertenencia y cuál es ese sentido de comunidad laboral, que es la que culturalmente nosotros vivimos desarrollando. Gracias. Muchas gracias, pero muy claro el proceso interno que llevan de medición. Y para seguir en esta línea de permanencia, Doménica, quisiera preguntar
una obligación de resultado y podemos responder a nuestros compromisos de business con actividades sociales. Y para mí es que es más allá de la filantropía, pero también responder a una meta social. Y hay que empezar paso a paso, pero es muy importante para las empresas, para las sociedades, para iniciar cambio. Y todos podemos hacerlo juntos, creando un ecosistema y responder a nuestros compromisos con confianza. Yo cortito, rapidito, mi llamado a la acción sería empezar a tener conversaciones más intencionadas. Yo creo que, y creo muy firmemente que ya dejemos de trabajar en silos y ver a la cooperación y ver al sector privado por allá y ver a la filantropía, sino hay mucha correlación, no solo en el tema migratorio y de movilidad. Este tema conecta con muchos otros desafíos que tenemos en nuestra región y eso nos conlleva a tener pláticas en todos los niveles, ya sea gobierno, ya sea con instituciones, con empresas, con empresarios, con emprendimientos, con la academia también, porque es necesario tener todo el bagaje técnico que necesitamos, ¿no? Entonces mi llamado a la acción sería que en estos 2 días, que son pocos y que no muchas veces tenemos la oportunidad de encontrarnos presencialmente cada vez más, en un mundo tan virtual y digital, aprovechemos estos dos días para tener conversaciones en todos los niveles, ya sea donantes, empresas, organizaciones, emprendimientos, y estemos abiertos a poder no solo hablar de recursos financieros, sino en cualquier otro tipo de colaboración. A veces no estamos buscando fondos o no estamos buscando concretar un proyecto, sino estamos buscando una conexión. Mira, me puedes conectar con tal organización y ahí ya está, ya hiciste tu trabajo. Entonces ese sería como mi mensaje. Bueno, yo creo que mi invitación es a pensar que la migración y el desplazamiento son una realidad de nuestra región y del mundo, y cómo resulte esto en cada una de nuestras comunidades, en nuestros países, depende de nosotros. Porque tenemos que pensar que depende de lo que haga el gobierno, de lo que haga el sector privado, una empresa, o de lo que haga la filantropía. Y es que todo eso somos nosotros, ¿no? Nosotros somos y tenemos la oportunidad de proponer una visión al gobierno. Tenemos la oportunidad de proponer y de demandar del gobierno acciones de política pública en la dirección en que queramos dársela, ¿no? Nosotros también tenemos un rol en el sector privado. Nosotros somos muchas veces el sector privado y tenemos esa capacidad de traer a esas empresas como la de ustedes esa innovación, esas inversiones, no solamente como tú lo decías, porque es una inversión en una población que lo requiere o vulnerable, sino porque es talento, generan un valor. Y yo creo que también somos todos desde nuestro compromiso ciudadano, ¿no? La integración no es algo